Hoy analizaremos la consigna Unidades y periodos de la asignatura de Matemáticas de quinto grado. Lo primero que tenemos que hacer es analizar la información. La situación 1 dice, la geología histórica es la rama de la geología que estudia las transformaciones que ha sufrido la Tierra desde su formación, hace unos 4.500 millones de años hasta el presente. Los geólogos han desarrollado una cronología a escala planetaria dividida en eones, eras, periodos, épocas y edades. Esta escala se basa en los grandes eventos biológicos y geológicos. Como podemos ver, ahí hay una imagen de cómo era la Tierra hace unos millones de años. Un eón es cada uno de los periodos en que se divide la historia de la Tierra, desde el punto de vista geológico y paleontológico. Los eones se dividen a su vez en eras. Si bien no existe acuerdo al respecto, se aceptan comúnmente 4 eones. El eón adeico o ádico, que comprende desde el inicio de la historia de la Tierra hasta hace 4.000 millones de años, el eón arcaico, que comprende desde hace 4.000 millones de años hasta 2.500 millones de años, el eón proterozoico, que comprende desde hace 2.500 millones de años hasta hace 542 millones de años. El eón fanerozoico, que se extiende hasta la actualidad. Esta unidad se divide en 3 eras geológicas. Era paleozoica, que comprende desde 542 millones de años hasta 251, era mesozoica desde 251 millones de años hasta 65.5 y cenozoica desde 65.5 millones de años hasta la actualidad. De acuerdo con lo anterior, si los dinosaurios aparecieron sobre la Tierra hace aproximadamente 205 millones de años, ¿a qué era corresponden? Y la pregunta B, ¿qué unidad de tiempo se utiliza en los eones y con las eras geológicas? Lo primero que tenemos que hacer es analizar la información y tenemos que los eones se dividen en eón adeico, ádico, el eón arcaico, el eón proterozoico y el eón fanerozoico, que a su vez se divide en era paleozoica, mesozoica y cenozoica. Bien, una vez teniendo estos datos, lo podemos graficar en lo siguiente. Recordemos que un fanerozoico está dividido en 3 eras, la era paleozoica, que va del 542 millones de años al 251, la era mesozoica de 251 millones de años al 65.5 y la era cenozoica del 65.5 a la actualidad. Y la pregunta nos dice que los dinosaurios aparecieron hace 205 millones de años. ¿En qué era se correspondería a esto? Y ubicamos en nuestra línea del tiempo el 205 millones de años y quedaría aquí. Y arribita nos dice en qué era aparecieron los dinosaurios, que es en la era mesozoica. La segunda pregunta dice, ¿qué unidad de tiempo se utiliza en los eones y en las eras geológicas? Podemos verlo subrayado de azul, es MA y significa millones de años. La situación 2 dice, el territorio mexicano fue descubierto y habitado por grupos de cazadores y recolectores hace más de 30.000 años. El inicio de la agricultura tuvo lugar hacia el año 9.000 antes de nuestra era. Aunque el cultivo del maíz inició hacia el año 5.000 antes de nuestra era, las primeras muestras de alfarería datan de alrededor del año 2500 antes de nuestra era. Con este hecho se define el inicio de la civilización mesoamericana. La pregunta A dice, si un milenio equivale a 1.000 años, ¿hace cuántos milenios fue descubierto el territorio mexicano? No olvidemos que un milenio equivale a 1.000 años. Para poder darle respuesta a la pregunta, tenemos que analizar los datos que nos da. Ahí dice que el territorio fue descubierto hace más de 30.000 años, y si un milenio tiene 1.000 años, hay que hacer una división, 30.000 entre 1.000, y así obtendremos la respuesta. Situación 3. Al finalizar el siglo XIX, México tenía 13.600.000 habitantes aproximadamente. Para 1910, la población se incrementó casi 2 millones, pero en el censo de 1921 se registró un decremento de cerca de 1 millón de personas. Este descenso se debió a que durante el decenio de 1910 a 1920 tuvo lugar la Revolución Mexicana. ¿De qué año a qué año comprende el siglo XIX?
Para esto hay que recordar que un siglo equivale a 100 años. El siglo XV se representa de esta forma con números naturales. Recordando que un siglo son 100 años, se le aumenta 2 ceros al 15. Y aquí viene la parte que no debes olvidar. El siglo XV terminó en el año 1500. Y entonces, ¿cuándo comenzó? Imagina una numeración del 1 al 100. Eso es lo que tiene un siglo. Y el 100 está representado en 1500. Por lo tanto, el siglo XV tuvo que haber iniciado en 1401. El número romano indica en qué año terminó. Otro ejemplo sería el siglo XX. Se le agregan 2 ceros por las centenas. El siglo XX terminó en el año 2000 y empezó en el 1901. ¿De qué año a qué año comprende el siglo XIX? Ya sabrás que el siglo XIX es cuando terminó, agregándole los 2 ceros, entonces sería de 1801 a 1900. ¿Y cuántos años duró la Revolución Mexicana? Ahí dice que es un decenio, y el decenio son 10 años. Situación 4. La llamada Casa de Carranza, construida en 1908, hoy es la sede del museo que lleva el nombre del jefe revolucionario y expresidente de la República, Venustiano Carranza. Resguarda en su interior una veta histórica relacionada con la Revolución Mexicana y con su culminación, la Constitución Política de 1917, que nos rige actualmente. Fue en 1961, bajo el auspicio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuando el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, inauguró oficialmente este edificio como sede del Museo Casa de Carranza. Si un centenario equivale a 100 años, ¿hace cuántos centenarios fue construido el inmueble? Para responder esas preguntas tenemos que anotar las fechas que nos marca la situación 4. Y entonces sí podremos hacer una resta del año en que nos encontramos y el año que fue construido el inmueble y después dividirlo entre 100. En el inciso B es igual colocar el año de la Constitución y dividirlo entre 10 para que nos dé la respuesta. Para el inciso C es importante recordar que el quinquenio o lustro equivalen a 5 años, ya que esto nos permitirá hacer primero la resta y después la división entre 5. Situación 5. La independencia de México marcó una etapa muy importante, ya que nuestro país dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Sin embargo, no fue sencillo. Este proceso duró 11 años de extensa lucha. El cura Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de este movimiento, nació en 1753 y murió en 1811. La primera pregunta dice, ¿cuántos años vivió el cura Hidalgo? Bueno, aquí solamente hay que hacer una resta, 1811 menos 1753. ¿Y qué unidad de tiempo se utiliza para referirse a la edad de las personas? Serían años.